Bien, hermanos, una vez más les saludo en el nombre del Señor. Vamos hoy a estudiar un tema que nos va a ayudar a cómo poder defendernos en los ataques que van a venir. Uno de los argumentos más usados por la iglesia que cree que el sábado ya no tiene ningún vigor, ninguna vigencia, es usar uno de los argumentos más fuertes llamados el día del Señor. Hoy vamos a estudiar sobre Apocalipsis 1:10. Abran sus Biblias conmigo en Apocalipsis 1:10 y yo quiero que ustedes noten allí una cosa muy importante. Apocalipsis 1, verso 10. Les espero un poquito para que ustedes puedan encontrar el texto. Dice así Apocalipsis 1:10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. En el año 95-96 después de Cristo, Juan dice: estaba yo en el Espíritu, pero pone la frase en el día del Señor. La palabra el día del Señor aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento aparece 7 veces y en todo el Antiguo Testamento aparece 26 veces la misma palabra. Y déjenme decirles que haciendo la exégesis bíblica, solo se aplica el día del Señor a 2 cosas. 1, al regreso del Señor. 2, al día que Dios ha separado como su día especial. Ustedes no van a encontrar en todos los 26 versículos bíblicos del Antiguo Testamento y en los 7 del Nuevo Testamento que se atribuya el día del Señor a otro día o a otro evento que no sea el segundo regreso del Señor o que no sea al día que Dios ha santificado según la Biblia. Y el día que Dios ha santificado según la Biblia es el Shabbat en el hebreo o en el español que hoy conocemos como el sábado. Si nosotros entendemos hasta aquí, haciendo la propia exégesis de la Biblia, comparando con otros textos de la Biblia, eso sería la interpretación simple y sencilla, no habría otra interpretación. Sin embargo, la iglesia más grande en el cristianismo, la iglesia que tiene su sede central en Roma, los apologistas de la iglesia católica y los miembros de la iglesia evangélica que están en contra de los 10 mandamientos, porque al estar en contra de uno estás en contra de todo, afirman que allí la Biblia no está hablando ni del sábado, ni está hablando tampoco del día del regreso del Señor, y es obvio, pero dicen que aquí está hablando del día domingo, del primer día de la semana. Y tengan mucho cuidado porque hay muchas Biblias modernas que están saliendo con Apocalipsis 1:10, con el texto: estando yo en el Espíritu en el día domingo. Esa frase domingo es espuria, no existe en los textos originales. Así que esa frase, el primer día de la semana, aparece escrito en la Biblia 7 veces y en una octava se la relaciona. Y todas ellas están 6 veces en los evangelios, una en el libro de Hechos y otra en el libro de Corintios 16. En Hechos 27 y en los 4 evangelios aparecen 6 veces en los evangelios, una en el libro de Hechos y una en el libro de Corintios. Ahí aparece la frase el primer día de la semana. Cada que la Biblia va a hablar del domingo,
de lo que hoy conocemos como domingo aparece en la Biblia mencionando el primer día de la semana. Así que la palabra el primer día de la semana no aparece en Apocalipsis 1:10. Ese es un invento y un cuento simplemente colocado allí de una manera forzosa, lo que hicieron las traducciones bíblicas. Y les voy a contar algo que ustedes quizás no saben. La iglesia evangélica, la Sociedad Bíblica Unida, era manejada por evangélicos. La Sociedad Bíblica Unida hace muchos años le pertenece ahora al Vaticano. Así que ellos hacen lo que quieren y deshacen lo que quieren. Por el afán de ellos de comprar la Sociedad Bíblica Unida, yo no sé cuál es, pero el poder que está allí es tremendo. Así que a tener cuidado con muchas Biblias que vienen manipuladas, no solo allí, sino en otros textos, que cuando estudiamos la crítica textual, cuando estudiamos la papirología o los diferentes códices, vamos a encontrar que hay mano negra en Apocalipsis 1:10 en el presente. Repito una vez más, Apocalipsis 1:10 no nos habla del domingo, nos dice la frase el día del Señor. Y en toda la Biblia la frase el día del Señor está relacionado con la venida del Señor o con el día del Señor, con el sábado, la cual es el día que le pertenece al Señor. Pero yo quiero ir más allá de este versículo a decirles por qué la iglesia afirma que aquí habla del domingo. ¿Por qué la iglesia católica afirma que aquí habla del domingo? ¿Por qué muchas iglesias evangélicas afirman que aquí habla del domingo? Aunque la palabra primer día de la semana no esté ahí, y aunque el día del Señor aquí no se interprete como domingo, ellos afirman que es el domingo. ¿Y saben por qué? Porque yo tengo aquí las fuentes históricas desde el siglo II, ¿sí? Y que hoy ustedes se van a enterar por qué aparece aquí como en la mente del católico, del evangélico, el día domingo. Aunque les voy a decir de nuevo, originalmente, en los textos originales del griego, en los textos originales que se escribieron en la Biblia, no aparece el primer día de la semana. ¿Ya? Pero ellos piensan y dicen, ahí habla del domingo, solamente porque la frase dice el día del Señor. Les voy a decir una cosa que quiero que se enteren y no me miren con cara de hereje. En primer lugar, los judíos en el siglo I y antes del siglo I siempre han tenido costumbres que han colocado a la Biblia, que la Biblia no manda. Les voy a poner un ejemplo. Miren, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico 23, ustedes van a ver que Dios ordena 7 fiestas para que guarden el pueblo de Israel. ¿Está claro? 7 fiestas, de las cuales en 3 idas tú tenías que ir, valga la redundancia, a Jerusalén a guardar estas 3 fiestas. 3 viajes. Por eso el libro de Éxodo dice: 3 veces al año se presentará todo varón delante de mí. En la fiesta de la Pascua, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las cosechas. Así que te ibas 3 veces al año a Jerusalén. La primera vez que te ibas, celebrabas 3 fiestas: la Pascua, el día de los panes sin levadura y las primicias. Luego regresabas y te ibas de nuevo después de 50 días a celebrar el día de las semanas, conocida como la fiesta del Pentecostés, y después te ibas a celebrar 3 fiestas más en el 7º mes: la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de Yom Kippur, que es la expiación, y las fiestas de las cabañas. 3 fiestas en el primer viaje, una fiesta después y 3 al último. En total eran 7. Esas fiestas que Dios lo ordenó en Levítico 23 eran fiestas por mandamiento de Dios. Pero en cierta ocasión los judíos, en los tiempos de Antíoco Epífanes, habían sido invadido su templo, los invadieron a ellos y por más de 30 años estuvieron bajo el dominio, con el templo quitado y profanado.
Un día los macabeos hacen un ejército, se rebelan y liberan al templo de la opresión de los griegos. ¿Sí? ¿Qué hacen allí? Dicen allí, vamos a celebrar una algarabía y este día, hoy, a partir de este día lo vamos a celebrar por siempre dentro de nuestra cultura y nuestras fiestas. ¿Saben qué fiesta se empezó a celebrar allí? La fiesta de Hanukkah. ¿Han oído de la fiesta de Hanukkah? La fiesta de Hanukkah es una fiesta que los judíos están en el Nuevo Testamento. Ustedes van a ver que están, a veces la Biblia dice, Jesús fue a una fiesta, en una ocasión, a una fiesta de los judíos, y era la fiesta de Hanukkah. Pero yo quiero decirles algo interesante. No existe un mandamiento en la Biblia de celebrar la fiesta de Hanukkah porque Dios no la instituyó. Pero los judíos, en agradecimiento a Dios, porque fueron liberados de los opresores, en ese día que liberaron al templo y se liberaron ellos de la opresión, convocaron por decisión propia y algarabía celebrar ese día en honor a Jehová. Mi pregunta es, ¿está mal que queramos celebrarle un día a Jehová al año? ¿Está mal? No, no está mal. Ahora, ¿está mal que le enseñemos a la gente, si no celebras Hanukkah estás en pecado? ¿Estaría mal? Ahora sí. ¿Por qué? Porque no hay mandamiento para hacerlo. Así que el que lo hace no peca y el que no lo hace tampoco peca. Pero déjenme decirles que los judíos acuñaron una de esas fiestas como si fuera la octava fiesta judía. ¿Está claro? Pero sin mandamiento de Dios. Y nadie me puede obligar a mí ni a ti, si estuviésemos en esa época, a celebrar la fiesta de Hanukkah. Pero se acuñó tan profundo esa fiesta que los judíos la celebran hasta el día de hoy, casi como uno de los mandamientos de Levítico 23, tan a la igualdad de ello. Está clarísimo. Inclusive algunos rabinos dicen que esa fiesta es tan sagrada como si fuese una de Levítico 23. ¿Está claro? Hay otra fiesta que los judíos tenían en su seno. El tiempo que estaban los medos y los persas, hay una declaración del rey que iban a matar a todos los judíos. ¿Se acuerdan? En el tiempo de Mardoqueo, en el tiempo de Esther, Esther proclama 3 días de ayuno, ¿se acuerdan? Y Dios les libra de la muerte a los judíos. Y ellos dicen, wow, ahora nos libró de la muerte el Señor. Vamos a acuñar otra fiesta más. Es la fiesta de Turín. ¿Han escuchado la fiesta de Turín? No. Muy bien. La fiesta de Turín es una fiesta que se guarda hasta hoy dentro del pueblo judío. Una fiesta de alegría, de regocijo. ¿Hay mandamiento para hacerlo? No hay. ¿Está en las fiestas de Jehová? No está. Pero están guardadas como si fuese una dentro de los judíos. Y algunos judíos le dan la misma altura a estas dos fiestas como las fiestas de Levítico 23. Mi pregunta es, ¿está mal que lo guarden? ¿O está bien que lo guarden? ¿Es malo guardar la fiesta de Turín? ¿Es malo guardar un día dedicado a Jehová? No. Pero estaría mal que te digamos que si no lo guardas estás pecando. Ahora les quiero hacer otra pregunta de razonamiento. ¿Y si nosotros quitamos a la Pascua? Un ejemplo. Yo sé que pensamos todos que la Pascua está anulada, ¿sí o no? Pero supongamos que la Pascua esté vigente hoy. ¿Y qué tal si quitamos a la Pascua y colocamos a la fiesta de Hanukkah en su reemplazo? Y decimos, la fiesta de la Pascua está anulada y vamos a poner la fiesta de Hanukkah. ¿Estaría mal o estaría bien? Muy mal, porque la fiesta de la Pascua es una fiesta que Jehová lo colocó y la fiesta de Hanukkah es una fiesta que el hombre lo puso. Ahí se habría un problema, ¿sí o no? Muy bien, déjenme contarles ahora del primer día de la semana. La palabra el día del Señor está relacionada con la resurrección de Cristo. El día que Cristo resucitó, según las fuentes históricas, Cristo resucita el primer día de la semana. Según la Biblia, en el Nuevo Testamento, Cristo resucitaría el primer día de la semana. Y según el Antiguo Testamento, Cristo resucitaría el primer día de la semana.
Yo quiero que entiendan que Cristo resucitó el primer día de la semana, aunque hoy los mesiánicos aleguen que Cristo resucitó un sábado. No, Cristo resucitó el primer día de la semana. Eso es irrefutable. Tenemos fuentes muy fidedignas que afirman que Cristo resucitó el primer día de la semana. Mi pregunta es, la decepción de los judíos que habían creído en el Mesías cuando murió, ¿cómo habrá sido de alegre ver a Cristo resucitar el domingo? ¿O no creen que se alegraron? ¡Ja! Llorar 2 días antes, decepcionarse de que Cristo no es el Mesías y 2 días después ver la tumba abierta, ¿es una alegría o no? ¿Saben lo que hicieron esos judíos? Le empezaron a llamar al domingo el día de ¿qué? El día del Señor. Pero ojo, cuando ellos le empezaron a llamar al domingo el día del Señor, en la mente de ellos no estaba que ese día del Señor era santo, bendito y de descanso. Simplemente le acuñaron como una fiesta más, como Hanukkah, como la fiesta de Turín. El día del Señor fue un día que lo declararon ellos en son de alegría, en son de victoria. El día del Señor, vamos a festejarlo. ¿Y qué hacemos en ese día? Vamos a celebrar la cena del Señor. Y cada sábado a la puesta del sol, que comenzaba el día domingo, ellos decían: reunámonos a celebrar ¿qué? La alegría en el día del Señor. Yo quiero que ustedes comprendan, es interesante notar, yo vi un debate de 2 adventistas con el padre Luis Toro sobre cuál era el día del Señor. ¿Sí? Y ellos, si hubieran conocido este tema, no hubieran atacado de la manera que atacaron, porque el sacerdote Luis Toro decía lo siguiente: el domingo es el día del Señor. ¿Sí? Y ellos decían: no, el domingo no es el día del Señor, el día del Señor es el sábado. Pero yo les voy a decir una cosa: el sábado es el día que Dios santificó, bendijo y descansó, y es el día que el pueblo debe dedicarlo como mandamiento por Dios. Pero el domingo es el día del Señor puesto por el hombre en honor a la resurrección ¿de quién? De Cristo. El domingo es un día que es llamado el día del Señor por la iglesia del siglo I, sí, por la iglesia del siglo II, del siglo III, del siglo IV, pero ese día no se iguala al día que Dios escogió. Mi pregunta es: ¿cuál es el día que Dios mandó a descansar? ¿El sábado o el domingo? Muy bien. ¿Y cuál es el día que los cristianos, cuando vieron a Cristo resucitado, dijeron: este es el día del Señor? ¿Cuál? El domingo. Pero ellos nunca en su mente le estaban dando la transferencia del sábado al domingo, ni en su mente lo iban a cambiar, y ni en su mente este día era para santificar o para observar. En su mente ellos era el día de festejo, de alegría, y un día de recordarlo, porque era de alegría nada más. ¿Está claro aquí? No quiero que me malinterpreten lo que estoy diciendo. Entonces, según las fuentes históricas que yo tengo aquí, voy a leer algunas de ellas. Desde muy temprano, la gente le empieza a llamar, los cristianos le empiezan a llamar al domingo el día del Señor. ¿Y saben por qué le empiezan a llamar al domingo el día del Señor? Por la resurrección. ¿Está ordenado en la Biblia guardar el domingo? No. ¿Quién mandó a decir que ese día es un día de fiesta? Muy bien, el hombre. Mi pregunta es, una pregunta más fuerte voy a hacer. ¿Está mal que ellos hayan querido reunirse a hacer la cena del Señor el domingo? ¿Sábado en la noche? ¿Está mal? Ahora les hago otra pregunta. ¿Está mal que se hayan dejado el sábado, que sí es mandamiento de Dios, y que se atribuye al domingo,
como el día que ha reemplazado al sábado? Ah, muy bien, ahí sí nos metemos en un problema, ¿verdad que sí? Esta es la diferencia entre el sábado y el domingo. Y déjenme contarles, por ejemplo, yo voy a leer aquí a la carta de Bernabé. La carta de Bernabé dice que Cristo resucitó el primer día de la semana y es por eso es conocido como el día del Señor, el día de regocijo por los cristianos. Esto está en la epístola de Bernabé, capítulo 15, verso 8. Miren lo que dice Ignacio de Antioquía en la carta a los Manesios: Cristo resucitó el primer día de la semana, por eso es llamado el día del Señor. Miren lo que dice Orígenes de Alejandría en el año 180: Cristo resucitó el primer día de la semana, por eso es conocido y llamado el día del Señor. La Didache, que es un documento del año 70 al año 100, dice: los días en que nos reunimos para celebrar el partimiento del pan es al caer un día después del sábado, en la cual Cristo resucitó de entre los muertos. Sigue diciendo Tertuliano en el 160: nosotros nos alegramos en el domingo porque es el día de la resurrección, el día del Señor. Clemente de Alejandría en el 150: un verdadero cristiano debe recordar que Cristo resucitó el primer día de la semana y es conocido como el día del Señor. Atanasio de Alejandría en el 293 dice lo mismo. Eusebio de Cesarea en el 275 viene a afirmar lo mismo. Y en el concilio de Letrán se afirma también que el domingo es el día de resurrección. Por lo tanto, los cristianos festejan el domingo como el día de la resurrección. Hasta ahí todo ok, todo bien, no hay ningún problema, no hay nada de malo que los cristianos se reúnan cada sábado por la noche a celebrar el festejo de la resurrección de Cristo. ¿Está mal ahí algo? No. ¿Quién puso eso? Ellos. ¿Por qué lo pusieron? Por alegría, por algarabía, porque era un día de festejo, de regocijo. Pero déjenme decirles que en simultáneo ellos en su mente siempre sabían que el sábado es el día que Dios ha santificado y no había que confundirlo con el día que ellos lo habían voluntariamente puesto para querer realizar una alegría en el primer día de la semana. ¿Están captando hasta acá? Muy bien. El día que ustedes hagan un debate, nunca digan vamos a debatir cuál es el día del Señor, porque hay muchas fuentes históricas que afirman que el domingo es el día del Señor, pero por boca del hombre. Ustedes debatan, no voy a debatir cuál es el día del Señor. Yo voy a debatir cuál es el día que Dios ha santificado. Punto. Ese debate tú. Porque si tú dices, vamos a debatir cuál es el día del Señor, lo histórico, cualquier católico te va a sacar la mugre, porque hay fuentes históricas desde temprano que dicen que el domingo es el día del Señor. Ahora te dicen, muéstrame que el sábado en alguna fuente histórica sea el día del Señor, y no es. El sábado es el día santo, bendito y de descanso, y es el cuarto mandamiento. Así que cuando nosotros nos invitan a debatir cuál es el día del Señor, yo les digo, no voy a debatir cuál es el día del Señor, porque yo entiendo que el domingo es conocido en la historia como el día del Señor. Lo que yo te invito es a debatir si ese día del Señor tiene la santidad que tiene el sábado. Lo que yo te invito a decir es en qué parte de la Biblia el domingo llegó a conocerse como el sábado y a tener la misma altitud del sábado. Eso sí te invito. Y para ahí sí tienes toda la ventaja de sacarle la mugre a cualquiera que se suba al ring. ¿Está claro? Muy bien. Yo quiero de esta manera afirmar que cuando ustedes van a los escritos de estos padres de la iglesia, van a llegar que todos los padres de la iglesia antes del concilio de Nicea empiezan a decir que el día del Señor es el domingo porque se celebraba allí el partimiento del pan. Y de hecho, esta celebración del partimiento del pan ocurre aún en la práctica del primer siglo, el sábado por la noche, no solamente en las fuentes históricas del segundo siglo. Acompáñenme al libro de Hechos, el capítulo 20, el verso número 7, dice así, Hechos 27. Lo leo.
y ustedes se concentran conmigo. Hechos 27 dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Cuando dice la Biblia allí, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, quiero que entiendan que esos discípulos no eran los 12, ¿ya? Esos discípulos que están ahí son los discípulos de Antioquía, son los de la iglesia de Antioquía, los discípulos de Jesús. Los 12 discípulos no están acá. Ellos estaban en Jerusalén. Aquí está Pablo, sus compañeros y la iglesia de Antioquía. Yo me he dado cuenta que muchos hermanos le dicen: yo les voy a demostrar a ustedes que los discípulos guardaban el domingo y se reunían el domingo. ¿Cuáles discípulos? Los discípulos. Y te leen Hechos 27. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir. Mira, te das cuenta que los discípulos. No, discúlpame, pero ya me enseñaron que aquí no está hablando de los 12 discípulos. Aquí está hablando de la iglesia, de los discípulos de la iglesia de Antioquía, de la iglesia de Troas, ¿verdad? Troas es, ¿no? Sí, los discípulos de la iglesia de Troas. Los 12 discípulos no estaban allí. Los 12 discípulos, ¿dónde estaban? Jerusalén. Así que no metas a los 12 discípulos, no los calumnies que estaban en esa reunión. Aquí está Pablo, sus compañeros y los discípulos de Troas. ¿Se entendió esto? Segundo punto, aquí se habían reunido de noche, porque el texto dice, el versículo 8 dice lo siguiente. Miren lo que dice el verso 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Primera pregunta, ¿para qué se reunieron los discípulos? Para partir el pan. Ahora les voy a decir una cosa, y cuidado con chocar con ciertas cosas sensibles. El partimiento del pan en la Biblia se ha realizado toda la vida de noche. Por eso su nombre bíblico en el libro de 1 de Corintios 11 es la Santa Cena. No es la Santa Cena, no me pongas palabras en lo que yo dije. La Cena del Señor es su nombre en la Biblia. Ya la Iglesia Católica le puso la Santa Cena, pero su nombre bíblico es la Cena del Señor. Así dice 1 Corintios 11. Y la Cena del Señor no se realizaba a las 10 de la mañana, ni a las 3 de la tarde, ni a las 2 de la tarde. La Cena del Señor se realizaba de noche, porque si hubiese sido a la mañana, se hubiera realizado, se llamaría el desayuno del Señor o el almuerzo del Señor. Pero la cena es de noche. Y los discípulos de la Biblia siempre practicaron la cena de noche. Si ustedes quieren celebrarlo de día, cámbienle de nombre, pero no es así. Y en las fuentes tempranas del primero, segundo y tercer siglo se realizaban de noche. El que cambió la cena del Señor para de día fue la iglesia que tiene su sede central allá, porque también cambió la solemnidad del sábado al domingo, y en ese afán colocó la cena de día. Y hay muchos que practican la cena a la pleno culto. Yo no sé de dónde sacaron eso. Si lo están haciendo por ignorantes, están excusados. Pero si lo están haciendo por rebeldía, pues suban aquí al ring. Y otra cosa, Hechos 27 es clarísimo cuando habla de esto. Hechos 27 en la versión griega dice el primero de Shabbat. En otras palabras, para hacerlo más claro y más rápido, la celebración de la Cena del Señor en Hechos 27 es el sábado por la noche, porque el sábado por la noche ya es el primer día de la semana. Y ustedes van a ver aquí que el primer día de la semana se reunían los discípulos por la noche a hacer el partimiento del pan, y por eso la Didache afirma lo siguiente. Miren lo que dice la Didache. La Didache es el documento del siglo I, donde se pone allí la creencia de los apóstoles. Miren lo que dice la Didache en el capítulo 15, el verso número 1. Los días del Señor nos reunimos
para el partimiento del pan o la acción de gracias después de haber orado y haber leído haber leído una porción de la Biblia. Lo que está diciendo la Didache es que se reunían para el partimiento del pan y hacer una lectura. Y este partimiento del pan y esta lectura, según el historiador, déjeme acordarme, de Constantinopla, Sócrates de Constantinopla, no Sócrates el que hablamos en la mañana, el filósofo de Grecia, no, ese filósofo de Grecia es de antes de Cristo. Sócrates de Constantinopla es después de Cristo, es un historiador que cuenta muchas cosas, un historiador cristiano, y él dice y afirma que la cena del Señor se hacía de noche y que luego fue cambiado por de día, no solamente por orden de Dios, sino porque también querían que el día domingo sea también observado con la misma altura que se guarda el sábado. Déjenme contarles que hay otra cosa que cuando se emplea en realidad mal, Constantino es uno de los primeros cristianos, entre comillas, porque Constantino nunca se bautizó en toda su vida. Él no fue bautizado, y aunque él dijo que era católico, no creo que haya sido católico al mismo tiempo, porque él no fue bautizado. Él se bautizó cuando ya estaba por morir. Él fue hizo su bautismo al final, que cuando vio que ya va a morir se bautizó, pero en sí de su salvación yo no sé nada, no me meto con la salvación, eso no me compete a mí, le compete a Dios. Lo que quiero decir es que del concilio de la Odisea en adelante, la práctica de los primeros cristianos que comenzaron así, vamos a guardar el domingo, vamos a celebrar el domingo como una fiesta puesta por ellos de algarabía, en honor al Señor, pero sin dejar el mandamiento, obvio, porque su intención no fue esa. Es igual que cuando ellos empezaron a guardar Hanukkah, nunca su intención fue sacar una fiesta de Levítico 23 y colocar Hanukkah. Esa no fue su intención. El domingo, cuando ellos la colocaron para observarlo, para hacer la cena del Señor, su intención fue que esa sea una fiesta más de algarabía, ordenada por ellos, puesta tradicionalmente por ellos, más no por Dios. Dios no se mete en eso. El que lo quiere hacer bien y el que no. Lo malo está que descanses el domingo y que trabajes el sábado. Y eso ocurrió después del 321. Después de 3 siglos, la iglesia se cansa de estar llamándole el día del Señor al domingo, sino que dice, vamos a transferirle los derechos del sábado. ¿A quién? Al domingo. Y ahí se metieron en un problema, porque desde ahí, hace 1700 años, la iglesia se acostumbró a guardar el domingo como día del Señor, no por orden de Dios, sino por los concilios que vinieron de ahí en adelante. Y no, el domingo no fue llamado el día del Señor por paganos. El domingo fue llamado el día del Señor por cristianos alegres, pero que en su intención y en su sano juicio nunca fue cambiarlo, ni reemplazarlo, ni omitir al verdadero día de descanso que había y que tenía 3 características fundamentales: santo, bendito y un día de descanso, las cuales la Biblia por ningún lado tiene eso. Entonces lo hago simple. Tenemos algunas preguntas que responder y voy a redondear este punto. Lo voy a hacer simple. Hay gente que hoy guarda el día domingo y que estropea el sábado. Ese sí es un peligro y un pecado, porque no podemos reemplazar lo que el hombre colocó por el mandamiento que Dios colocó. ¿Está claro? Si hay personas que dicen, yo guardo el sábado como día del Señor, pero mañana es domingo y me regocijo porque es el día de la resurrección, no hay nada de malo en eso. Lo malo está que el sábado te pases trabajando y te vayas a la escuela dominical porque este es el día del Señor y te hayas olvidado del mandamiento de Dios. No se puede cambiar lo establecido por Dios. Yo en esta tarde quiero contestar algunas preguntas. El tiempo es apremiante y así que he sido lo más resumido para poder estar frente a ustedes. Hay algunas preguntas que están haciendo ustedes y vamos a tratar de responderla de una manera clara.
Bueno. Bien, primera pregunta, Pastor Miguel Ángel Ortiz. ¿Por qué se ponen flores en los altares y para qué es? ¿Por qué se ponen flores en los altares y para qué? ¿Para que esté bonito? No creo que no sepan esa pregunta. ¿Para que esté bonito, hermano? Mira, qué lindo las flores. Hubieran puesto más. ¿Serio? ¿Para eso? No creo que no sepan. Ni no está mal hacerlo, ¿eh? Esa es la respuesta, hermano. Okay. Para que esté lindo. Okay. ¿Algún niño que hizo esa pregunta? Sí. Ok, siguiente pregunta. Si no son los muertos que hablan, ¿qué espíritu es? Si no son, bueno, la Biblia dice que los muertos no hablan, y si nosotros vemos historias de ultratumba, les recomiendo ver historias de ultratumba en Discovery Channel o Voces del Más Allá, ustedes van a ver que legítimamente hay voces que se graban en lugares, en ciertos edificios, y el que habla no es el muerto, ni el espíritu del muerto, el que habla se llama Satanás, punto. Es el que apareció hablando con Samuel o con Saúl, y es aquel que va a hablar siempre a través de todo ser muerto. Si tienes una estatua de alguien muerto y te hace un milagro, pues, Satanás hablando a través del milagro. Dios no puede obrar en aquello que él mismo ha prohibido. Sencillo y simple y sin anestesia. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué significa para usted el espíritu de profecía en la persona de Elena de White? ¿Qué significa para mí el espíritu de profecía? Bueno, el espíritu de profecía para mí lo que significa es lo que revela Dios al profeta. Ahora, la pregunta dice, pero está relacionada con, Sí. a ver. Y si así es, ¿por qué ¿por qué no la menciona nunca? Muy bien. Es que la pregunta dice, a ver, léelo de nuevo para. ¿Qué significa para usted el espíritu de profecía en la persona? En la persona de Elena de White, ¿qué significa para mí? Y si es así, ¿por qué no la menciono? Simple. Yo no he leído ningún libro del espíritu de profecía de Elena. El día que lo lea, la podré citar o no la podré citar. Pero mientras no lo lea, yo no puedo decir si el espíritu de profecía es verdadero o es falso. Solo después de haber leído algo, yo daré mi veredicto y diré si se apega a la Biblia o no se apega a la Biblia, ya que el espíritu de la profecía de los profetas, dice el libro de Corintios, que los profetas se sujeten a los profetas. ¿Y cuáles son los profetas que se deben sujetar a los profetas? Los profetas que vengan después se tienen que sujetar a los profetas que escribieron la Biblia. Así que yo creo en el espíritu de profecía, sí. Ahora, ¿crees en Elena de White como espíritu de profecía? No sé, porque tengo que leerlo primero y después de leerlo voy a dar mi veredicto. No la cito porque no puedo citar algo que no conozco. Entonces, el día que lea los libros, voy a ver si el espíritu de profecía de la Biblia también está en el espíritu de profecía de Elena Arnold de White. Así es su nombre, ¿no? Me corrige. Ok, gracias, pastor. ¿Qué pasó ¿qué pasó en la transfiguración con Moisés si ya era muerto? No entiendo. Quiero pensar así, que se apareció vivo, pues, y ya Moisés se supone estaba muerto. Muy bien, buena pregunta. Cuando Moisés murió, la pregunta les repito, de repente no se oyó bien. ¿Cómo es que apareció Moisés en el monte de la transfiguración? Sería mejor si Moisés ya estaba muerto. En el libro de Deuteronomios, el último capítulo, había muerto, ¿verdad? Y de hecho, el que escribió el último libro de Deuteronomios fue Josué, porque Moisés no puede escribir su propia muerte. No fue Josué el que escribió eso. Y quiero decirles que cuando Moisés murió, hubieron dos teorías que se levantaron dentro del pueblo. En ese mismo tiempo que Moisés murió, no 100 años después o 500 años después o 1000 años. Bueno, en el momento que Moisés murió, el pueblo tenía dos teorías. La primera era: Moisés nunca ha muerto, jamás ha muerto. Y la otra tradición que salió también es: Moisés ha muerto, sí, pero ha sido resucitado. Tal es así que en el judaísmo existe un libro apócrifo llamado La Ascensión de Moisés. Si quieren, apúntenlo y
y ustedes lo pueden verificar después. El libro de la ascensión de Moisés describe claramente que después que Moisés murió, fue resucitado inclusive antes de su descomposición. Él fue resucitado, pero para que él resucitase, bajó el ángel de la resurrección y de alguna manera lo resucitó, pero tuvo una oposición de otro enemigo que él no quería la resurrección de él. ¿Alguien leyó ese libro? Se llama el libro de la ascensión de Moisés, el cual Judas, un apóstol, había leído el libro de la ascensión de Moisés y había leído la parte de la pelea del cuerpo con el arcángel Miguel, y él plasma como que esa historia es cierta y la coloca en Judas diciendo que esa es cierta. En otras palabras, Moisés, yo creo que Moisés sí murió, pero de acuerdo a la propia tradición judía, al libro apócrifo, la ascensión de Moisés, y a Judas, yo creo que Moisés ha resucitado. Y cuando Moisés estaba allí en la transfiguración, no era muerto, era vivo, porque aparece no en espíritu, sino literal. Elías nunca murió, claro, por eso aparece también allí. Por eso es que Pedro dice: Señor, hagamos 3 casas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Porque los que dicen que ahí apareció un espíritu, no es espíritu, porque si fuera espíritu, se hacen casas para los espíritus. No, había personas literal, por eso dice: hagamos 3 enramadas. No se hacen enramadas para espíritus. ¿Apareció literalmente Moisés? Sí. ¿Apareció literalmente Elías? Sí. Ni uno había muerto y había resucitado, y el otro no había muerto. Simple. Así que ahí no hay espiritismo. Amén. Siguiente pregunta. ¿Por qué la iglesia mayoritaria, conociendo las sagradas escrituras, afirma equivocadamente que el alma sigue subsistiendo después de la muerte? ¿Por qué la mayoría de iglesias afirman que cuando una persona muere, el alma sigue viva? Por la razón de que provienen de la iglesia católica. Porque la que afirmó eso, o sea, en otras palabras, la iglesia que aceptó al Mesías, que surgió del siglo I, no tenía esa teoría. Ya en la mañana estudiamos que esa teoría viene del siglo II, del siglo III, se encuñaron. Y los que pusieron esa doctrina allí fueron a partir de Orígenes, Atanasio, Tomás de Aquino, San Agustín y el Concilio de Letrán. En otras palabras, porque la mayoría de gente es más tradición que Biblia. ¿Sí? ¿Y por qué será que la mentira siempre tiene más gente? No crean ustedes que la mayoría tiene la razón. En la Biblia, la minoría siempre ha tenido la razón. Si no, hagan un estudio desde el Génesis y se van a dar cuenta que la gran mayoría nunca estuvo en la verdad. ¿Se acuerdan del diluvio? ¿Cuántos tenían la verdad? 8. ¿Y qué decían los millones? No. En el tiempo de Abraham, la mayoría. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, 3. ¿Qué más? En el tiempo de Elías, pocos. Y así ustedes van a ver, en el tiempo de hoy, no crean que las doctrinas verdaderas son las que van a tener más terreno, sino las doctrinas falsas. Así de simple. Por la tradición que se influenció a través de los padres de la iglesia, que fueron platonistas y la metieron allí. Ok, pastor. Siguiente pregunta. ¿Por qué o qué relación tiene Nimrod con la inmortalidad del alma? La misma relación que tiene Nimrod con la inmortalidad del alma es porque la esposa de Nimrod declaró a la gente y le dijo: Nimrod no ha muerto, sino que está en el sol. Y de ahí se origina una serie de eventos de la inmortalidad del alma. Ese es el primer origen de la inmortalidad del alma, históricamente hablando. Entonces, de ahí todo lo que muere no muere, sino que en algo se transforma. De hecho, cuando muere la esposa de Nimrod, la gente dice: si el sol es Nimrod, la luna tiene que ser la esposa. Muere el hijo, que es Tamuz. Si el hijo también ha muerto, ahora es el planeta Venus. Y todos los dioses que iban muriendo, los dioses de Babilonia, que eran 12 que había, el cual eran Mercurio, ¿cómo eran? Aries, Tauro, Géminis, Sagitario, Capricornio, Acuario. Bueno, los 12,
los 12, cada que morían les ponían en las estrellas y había que consultarlos y preguntarlos qué destino tienen para nosotros. ¿No es acaso hoy lo mismo que se hace con todos los que mueren, supuestamente van al cielo y hay que pedirles rogaciones, intercesión y todas esas costumbres ya venían de antemano desde Babilonia? Por eso es que la Biblia dice, ustedes se van y sirven al ejército del cielo, refiriéndose al sol, a la luna, a las estrellas y a los astros, que de hecho todo eso se originó en la inmortalidad del alma. ¿Por qué Nimrod tiene relación con la inmortalidad del alma? Porque él al morir fue que se origina todo ese sistema de culto, pensando que Nimrod no había muerto, sino que se había convertido en el sol, por así llamarlo. Ok, siguiente pregunta. En el versículo que habla de Lázaro y el rico, podemos leer que el rico está consciente, porque pide que vayan y compartan a su familia. Mi duda es esta: ¿está uno consciente al morir? Muy bien. En primer lugar, tenemos que ver que la Biblia en el Antiguo Testamento dice bien claro que los muertos no piensan, no hablan, no toman decisiones, y dice el texto bien claro en Job, no vuelven a su casa. Y dice el libro de Eclesiastés, no participan en nada de lo que se hace aquí. Sus pensamientos se han quedado en el olvido, su amor, su odio, todo feneció ya. Al decir eso, tú vas a ver en la parábola del rico y Lázaro, tú vas a ver que ahí él tiene amor. ¿Tiene amor o no tiene amor el muerto? ¿Por quién tiene amor? Por sus hermanos. ¿Quiere volver a su casa o no? Quiere volver. ¿Está consciente? Sí, está consciente. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser que el Antiguo Testamento se contradiga con el Nuevo? ¿O cómo es que en la teología del Antiguo Testamento los muertos no sienten, no aman, ni tienen memoria, y en el Nuevo Testamento diga que sí? El problema para solucionar esto es sencillo. El problema es que ese es una parábola, y al ser una parábola hay que interpretarla de una manera como parábola y no de una manera literal. ¿Qué es una parábola? Es común que en las parábolas las personas o los objetos críen vida como la hay en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Habacuc, en el capítulo, déjame recordar qué capítulo, en el libro de Habacuc, tú vas a ver la parábola de la pared con la viga. La viga habla y la pared le responde. ¿Lo leyeron o no? Mi pregunta es, ¿ustedes alguna vez han escuchado hablar a la pared y a la viga? No, ¿verdad? Pero en una parábola, las cosas inanimadas crían vida porque tienen un mensaje para dar. Es igual que yo voy a imaginar una parábola. Miren, yo quiero dar una parábola. Digo, bueno, había un conejo que era tan diferente a los demás. Todos tenían las orejas paradas y él tenía las orejas gachas, así, caídas. Y este conejo se iba al colegio y en el colegio le hacían bullying y le decían, uy, qué orejas largas tiene. ¿Me explico, no? Entonces, yo les hago una pregunta. Este cuento que yo estoy contando, valga la redundancia, quiero darles algún mensaje, transmitirlos a ustedes, ¿verdad? De que él nació así, de que no hay que burlarse de lo que Dios lo haya hecho, pero estoy utilizando un lenguaje figurado de conejos que van a la escuela. ¿Van a la escuela los conejos? No van. ¿Hacen bullying entre los conejos? Yo no sé, probablemente. Pero lo que estoy es imaginando que los conejos no hacen lo que estoy diciendo, les atribuyo a hacer algo, pero en la vida real no sucede esto. De la misma manera, ustedes van a ver que aunque los muertos no hablan, y aunque los muertos no piensan, y aunque los muertos no quieren visitar a los vivos ni pueden hacerlo, y aunque los muertos no alaban a Jehová, y ahí vas a ver que el padre Abraham es representativo de Dios, y está Abraham hablando allí con los muertos, y el libro de Job dice, Salmos dice que los muertos no alaban a Jehová, y ustedes van a ver que eso es contrario allí, que ocurre eso. Entonces todo lo que hay allí hay que entenderlo de una manera figurada, no literal, sino figurada, hasta tal punto de entender que lo que Lucas 16 está hablando allí es de un mensaje y no específicamente de las herramientas utilizadas para dar el mensaje. ¿Por qué en Lucas 16 los muertos hablan? No porque es cierto, ni porque así lo dice la Biblia, es porque Jesús quiere transmitirles a fariseos el mensaje que él tiene, pero se mete en la creencia de ellos, los que creían en el seno de Abraham y los que creían que los muertos están divididos en diferentes fases, eran los fariseos que habían tenido esa cultura y esa creencia
allá en la diáspora. Así que Jesús se introduce en su creencia y les da un mensaje diciéndoles que en el futuro no dependerá de la economía que tienen, sino del amor al prójimo para la salvación. Y el lago de fuego, aunque en la Biblia es real, no ocurre al momento de morir, sino va a ocurrir en el tiempo del fin. Y aunque el seno de Abraham, que viene a ser el paraíso en el futuro, no se da al momento de morir, pero se dará también en el tiempo del fin. Por así llamarlo, es una parábola. No hay que entenderlo literalmente, hermano. Ok, gracias, pastor. Siguiente pregunta. ¿Por qué, si la Biblia es clara, el mundo cristiano que dice ser bíblico hace lo contrario a ella? ¿Ignorancia o ignorancia voluntaria? Si la Biblia es tan clara, ¿por qué el mundo religioso hace lo contrario a la Biblia? Me imagino que en la práctica será por ignorantes, dice, o por ignorancia, ¿qué más? O por ignorancia voluntaria. Y yo creo que por las dos razones. ¿Por qué? Miren, les voy a poner un ejemplo. Dios, cuando dio las 7 fiestas judías, dio esta orden: estas fiestas judías van a ser celebradas en el lugar que Jehová escogió. ¿Y cuál era el lugar que Jehová escogió? Jerusalén. Mi pregunta es, ¿qué decía la Biblia? ¿Dónde hay que celebrar esas fiestas? ¿Dónde? En Jerusalén. No tengan miedo de decirlo, en Jerusalén. Ahora la pregunta es, cuando viene Jeroboam, le dice así al pueblo de Israel: muchas veces se han ido ya a Jerusalén, vamos a celebrar aquí nomás, ¿qué les parece? Y puso ahí becerros de oro y le dijo: no, al final aquí también está Dios, vénganse para acá, Dios es universal, está en todo lado, aquí es el lugar, ya no se vayan para allá. Y cambió las fiestas también, la fecha los cambió de las fiestas solemnes, por lo menos de la fiesta séptima. Mi pregunta es, la mujer samaritana, que pertenece al grupo que se quedó ahí arriba, llega ante Jesús y le dice: Señor, nuestros padres nos enseñaron que aquí se debe adorar. ¿Cuáles son sus padres? ¿Cuáles? Jeroboam, que aquí debemos adorar en este monte. Y los judíos dicen que debemos adorar al Padre en Jerusalén. ¿Dónde se debe? Miren, ella decía: ¿dónde se debe adorar al Padre? ¿En Jerusalén o en él o acá? Esa es la pregunta. ¿Saben qué tanto fue? La mujer samaritana había aprendido que se debe adorar a Dios fuera de Jerusalén, en el monte, ahí en Samaria, donde enseñó Jeroboam. Pero Jeroboam, ¿en qué estaba basado? ¿En qué estaba basado? ¿En Biblia? No, porque la Biblia decía que es en Jerusalén. ¿En qué estaba basado? En él, en su tradición. Y desde ahí el chismerío aumentó, los argumentos aumentaron, que aquí también está Dios, que Dios está en todo lado, que aquí también, si lo haces de todo corazón, Dios también te responde en este lugar. Y los argumentos empezaron y de boca a boca hasta tal punto de que la gente ni sabía dónde se debe adorar a Dios. Y ellos decían: mira, tanto judíos y samaritanos pelean. Yo creo que este debate no debía existir porque había Biblia. Porque la Biblia dice que es en Jerusalén. Así que ¿dónde te basas tú para decir que es aquí en el monte en Samaria? ¿Dónde? No hay Biblia. Pero cuando no hay Biblia hay que inventar cuentos, chismes, tradiciones. Es igual que el sábado y el domingo no debe ser un punto de debate, porque uno está en la Biblia y el otro no. Pero aunque les parezca mentira, sigue siendo un tema de debate, aunque no exista Biblia. Tal era la confusión que un día la mujer le dice: cuando venga el Mesías nos aclarará todas estas cosas. O sea, hay dos tipos de personas: la gente como la mujer samaritana, que por mayoría no sabe que el día del Señor es el sábado. Un ejemplo. Y déjenme decirles que yo me doy cuenta que cada vez que pregunto a la gente cuál es el primer día de la semana, hablo de católico evangélico, siempre me dice el lunes. Y si me dice el lunes, quiere decir que es una ignorancia total. Entonces la mayoría de gente no guarda lo que Dios dice en su palabra por ignorancia por ignorancia voluntaria no, por ignorancia en sí, que no sabe nada. Ignorancia voluntaria es, por así llamarlo, alguien que sabe algo, pero a pesar de que sabe, se quiere cerrar en su idea. Y yo sé que aquí hay muchos que van a salir esta tarde como ignorantes voluntarios, no pudiendo encontrar sus creencias aquí, pero a pesar de eso se van a aferrar a la tradición. Así, mi hermano. Okay. Pastor Miguel Ángel, si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y enseña que Satanás fue el primer que pecó, ¿por qué no ha muerto? Es que la paga del pecado es muerte, pero no es que dice, o sea, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando dice Satanás, ¿por qué no murió? El sencillo es
Satanás sabe que va a morir, pero a su hora y a su tiempo. Y cuando vio a Jesús venir un día, le dijo: Señor, ¿por qué me vienes a atormentar? ¿Antes de qué? De tiempo. Así que déjame morir en mi tiempo. Él va a morir, sí, la paga del pecado es muerte. Va a morir, así que tranquilo, va a morir en su tiempo, no antes de su tiempo. Así que por eso no tenemos miedo de predicar, porque nadie va a morir antes de tiempo, ¿eh? Amén. Siguiente. ¿Por qué no explica usted qué es el espíritu que vuelve a Dios que lo dio? Sí, lo expliqué hasta por las dudas. 5, 6, 7, pero lo explico por el que pidió. ¿Por qué no expliqué, dice, qué es el espíritu de Dios que vuelve? O el espíritu que sale del hombre que vuelve a Dios, eso, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Léelo de nuevo para que entiendan. Dice, ¿por qué no explica usted qué es el espíritu que vuelve a Dios que lo dio? Me imagino que el texto de Eclesiastés. Sí, el espíritu que vuelve a Dios es el aliento de vida, porque la palabra espíritu en Eclesiastés 12:7 es ruach, que quiere decir, cuando dice, así ve, eso es ruach. Ustedes van a encontrar en Eclesiastés 12:7 y el espíritu, pero eso es lo que dice acá. En el original dice y el ruach, Así que cada vez que leas Eclesiastés 12:7, no pienses en algún espíritu, sino piensa en un soplo que Dios le dio, el ruach. Así que yo dije que Dios, para crear al hombre, hizo, y para que muera, Dios lleva su espíritu. El espíritu allí es ruach, viento, soplo, respiración. En el griego es neuma, viento. De ahí proviene la palabra neumático, el cual tu carro tiene aire, viento, ¿verdad? Otra cosa es el ruach HaKodesh. Ese sí ya no es un viento o un soplo o un aliento. Eso es Dios. Estamos hablando de la deidad, el Espíritu Santo, que tiene personalidad. Yo creo en el Espíritu Santo como persona. No creo como energía, no soy arriano, no creo que el Espíritu Santo también, cuando Dios sopló al hombre, le haya dado ese soplo. No está relacionado con el Ruach HaKodesh, no es el Espíritu Santo que vino y le dio vida al hombre. Es el Espíritu que es soplo. Ahí la palabra sola es Ruach. El Espíritu Santo es otro. Estamos hablando, y de hecho las Biblias, cuando hablan del Espíritu Santo, lo colocan con mayúscula porque se refiere a nombre propio. Y cuando dicen del Espíritu, que es el aliento, está con minúscula. Y Eclesiastés 12:7, véanlo, está con minúscula. Génesis 1, cuando dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, está con mayúscula. Uno es el Espíritu de Dios y otro es el ruach, el soplo o el aliento de Dios. No hay que confundirlo, mi hermano. Ok. Gracias, pastor. Los hermanos, si gustan, alguien que no haya podido hacer su papelito, o del internet también, los hermanos que nos ven a través de las diferentes plataformas, el pastor Ortiz está con nosotros y está contestando en estos momentos dudas que podamos tener. Los hermanos que están acá, si hay alguien que quiere hacer una pregunta, puede pasar aquí, o el hermano les puede llevar el micrófono. Pueden levantar la mano. En lo que llegue el hermano, les voy a hacer una última que tengo aquí. Dice, no es pregunta, hay un supuesto sacerdote católico, Luis Toro, cita estos versículos para apoyar la inmortalidad del alma y cita 3 versículos: Apocalipsis 6, 9, 10, Lucas 16, 9 y Primera de Samuel 28, donde está Saúl y la divina. Me imagino que la de Lázaro y el rico ya la explicó el pastor. Así. La de Apocalipsis 6, 9 y 10 creo que es la que no. Muy bien. Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Oiga, pongan atención. Esas almas, dice, y clamaban con grande voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, nos juzgarás ni vengarás nuestra sangre en la que mora de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo: escuchen, descansen todavía un tiempo hasta que se complete el número de los que han de morir como ustedes o de los que han de ser salvos también. La pregunta es acá. Primeramente, yo quiero que entiendan que el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico. No quieran literalizar como el dispensacionalismo el libro de Apocalipsis. Les voy a hacer ejemplos. Génesis es un libro literal.
Apocalipsis es un libro simbólico. En Génesis el sol es el sol. En Apocalipsis el sol no es el sol. En Génesis la luna es luna. En Apocalipsis luna no es luna. En Génesis mar es mar. En Apocalipsis mar no es mar. En Génesis bestia es bestia. En Apocalipsis bestia no es bestia. En Génesis mujer es mujer. En Apocalipsis mujer no es mujer. Así que cada vez que ustedes entiendan o lean el libro de Apocalipsis, no literalicen. Primeramente estamos hablando de un libro altamente simbólico. Segundo, no es la primera vez que aparece la escena de que los muertos claman justicia. Esto es un libro simbólico. Es lo mismo que aparece en Génesis cuando Caín muere, o cuando muere Abel, ¿verdad? La Biblia dice que cuando murió Abel, la sangre de Abel clamaba justicia, ¿verdad? Sí. Y ustedes preguntan, ¿ustedes creen que la sangre hablaba? Gritaba, Señor, véngame por favor. No clamaban. Es simbólico, metafórico. Significa de que hubo una injusticia y que Dios debe hacer justicia. Y Dios la hizo con Caín. La justicia, le puso una marca, fue desterrado de la presencia de Dios y el fruto de la tierra nomás le dio de ahí en adelante. Yo no sé qué profesión habrá agarrado él, aunque la mayoría dicen que fue cazador. Pero, en fin, lo que sucede en Apocalipsis es que hay almas clamando, pero al mismo tiempo da a mostrar que estaban muertas. Los muertos no claman, simplemente es un libro simbólico que así como estos que murieron por causa del testimonio de Jesús, también claman justicia en el sentido simbólico de lo mismo que aparece en Génesis con la sangre de Abel. Es lo mismo. Okay. Pastor, y primera de Samuel 28 de Saúl y la divina. Muy bien. En primera de Samuel 28 nosotros entendemos, siguiendo todo el párrafo de la Biblia, vamos a entender que no hay vida después de la muerte. Y aunque Luis Toro diga que ahí apareció Samuel, lo que apareció fue Satanás. No puede Dios decir lo siguiente. Miren, no puede Dios decir en Deuteronomios 18:11, no puede decir así: no consultarás no te vayas a los adivinos ni a los magos, ni consultes a los muertos. No puede decir Dios, dar un mandamiento, decir así. Miren, Levítico 20:27, lo voy a leer. Levítico 20:27, decir lo siguiente: el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto, dice, o se entregue a la adivinación, ha de morir, ha de ser apedreado. Dios dijo que ninguna persona puede ir a evocar espíritu de muerto. Y si Dios dio esa orden, ¿qué les hace pensar a ustedes que Dios, después de dar esa orden, diga: bueno, ahora yo prohibí, pero yo quiero en medio de una bruja levantar en contra de las propias leyes que establecí y evocar yo un espíritu de muerto? Dios no va en contra de su palabra. Dios no puede obrar así. Si Dios prohibió, es porque Él no maneja el espiritismo. Y el que apareció allí, indudablemente, es Satanás, el ángel que se disfraza como si fuese ángel de luz. Simple, mi hermano, ahí. Ok. Ahora sí, tenemos el micrófono con nuestra hermana. Le damos la oportunidad. Retrocediendo al tema de la transfiguración, porque ya se mencionó. Mi pregunta es, ¿cómo Santiago, Juan y Pedro identificaron a Elías y a Moisés cuando ellos no los conocieron, no conocieron a esos personajes? Entonces, ¿cómo ahí los identifican y dicen, es Elías y Moisés? por supuesto Moisés. Muy bien. ¿Cómo está esto? Muy bien, claramente. Hay que recordar que en el momento, escuchen bien, la Biblia no dice por ningún lado que lo reconocieron. El escritor, los evangelios fueron escritos años después. ¿Me explico? Años después de ese acontecimiento. El detalle es que los escritores ya, cuando escribieron, años después, ellos sabían que aunque en el momento ellos no lo reconocieron, supieron luego
que eran ellos. ¿Me explico? Porque en el momento que apareció Elías y Moisés, estaban en el año 33, por así llamarlo, si no me equivoco, año 33, y justo fue en el año que Cristo iba a morir, ¿verdad? Pero ese capítulo no fue escrito en el año 33. Hay que recordar que eso fue escrito después, por los años 50, 60, 60 y tantos, muchos años después. Y para el año 60 y tantos ya se sabía identificar quiénes habían sido los que estaban allí. De tal manera que los que escriben no dudan en poner Elías y Moisés, porque hasta ahí se supo claramente por la explicación que Cristo mismo se los dijo o se los dio, diciendo: no le cuenten a nadie lo que vieron. Entonces, el autor, después de muchos años, dice Elías y Moisés, identificado ya, pero al mismo tiempo no está diciendo que en el momento ellos lo reconocieron, sino que lo da el autor como por hecho que ya se sabía para el tiempo que fue escrito después. No sé si me captó la idea. Sí. Okay. Muy bien. Gracias, pastor. Siguiente pregunta. Vamos a responder una que me acaban de mandar. Dice, pastor, si en Apocalipsis capítulo 20 dice que 20:12 dice que vio a los muertos en pie en el cielo, ¿cómo es que se explica ese versículo? A ver. 20:12. Muy bien, ahí está hablando de la resurrección después del milenio, ¿sí? Mi pregunta es, Apocalipsis 20:12, ¿verdad? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Déjenme decirles que Juan lo que está haciendo es mirando lo que iba a acontecer en el futuro. De hecho, eso no ha acontecido todavía. Juan en visión ve a Cristo viniendo, Juan ve a la bestia cayendo, Juan ve la venida del Hijo del Hombre, Juan ve los 144,000, Juan ve la Nueva Jerusalén descender del cielo, Juan ve la invasión que hacen los malos, Juan ve la resurrección de los malos. O sea, lo que está ocurriendo ahí es algo que Juan ve en el acontecimiento escatológico al futuro. No es que estaba sucediendo en el año 95 o en el año 96. Él está viendo lo que en algún momento va a ocurrir y que hasta el momento no ha ocurrido. Y este acontecimiento, aún Juan lo ve, que es después de los 1000 años. Sí, de los 1000 años, hermano. Pregunta, siguiente pregunta. ¿Por qué en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, los muertos son bienaventurados? Apocalipsis 14, 13. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansen de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 14, vamos a ver muertos bienaventurados. Y en la Biblia hay solo 2 muertos bienaventurados. Primero, unos, los que son mártires en todo el contexto de la Biblia. Y 2, los muertos que están en el Señor o en Cristo. Pero yo no quiero adelantarme al tema o a exponer un tema del juicio investigador sin que lo entienda a perfección, ya que la mayoría de ustedes relaciona Apocalipsis 14 con una profecía de muertos que llegaría a un punto y de ahí en adelante se le llamaría como los muertos bienaventurados. De hecho, es una profecía que la estoy estudiando, no la entiendo a una perfección como ustedes, pero por lo menos déjenme dar mi punto de vista. El muerto bienaventurado en el contexto bíblico, por ejemplo, del Nuevo Testamento, es el que muere en el Señor como mártir, o el que muere haciendo o hasta el final de sus días como en Cristo, por así llamarlo, el muerto bienaventurado. Por lo cual yo enfocaría en ese punto y en ese sector a los muertos bienaventurados, aunque en Apocalipsis 14 está relacionado, como dije, con una profecía escatológica que se cumpliría en un tiempo específico. Es una profecía que la estudio a paso muy lento sobre la profecía de Daniel 8, hágame recordar el texto. 8:14, ¿verdad? Una profecía que la estoy carburando y quiero darle una interpretación un poco más clara, no salida del tema, sino un poco más fácil de detallarlo, ya que muchas veces los teólogos le dan una interpretación o lo exponen de una manera muy difícil, y a mí me gusta hablar del mismo tema que con palabras un poco más simples de entender. Amén. Sencillo, mi hermano. Ok, gracias, pastor. Pastor Miguel Ángel Ortiz, si en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, habla de una muerte segunda,
entonces los muertos siguen viviendo. No, el problema, ¿sabes cuál es, hermano? En la Biblia, los muertos malos van a morir de nuevo. Y los vivos y los justos que mueren van a morir una sola vez. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Apocalipsis 20, 5 dice, o 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Pero Apocalipsis 20, 15 dice, y el que no fue hallado escrito en el libro fue lanzado al lago de fuego. Y cuando vemos el contexto dice, donde es la muerte segunda en el lago de fuego. O sea, ¿quiere decir que hay dos muertes para el malo? Sí, les voy a poner un ejemplo. ¿Caín ha muerto o no ha muerto? Sí. La pregunta es, ¿va a resucitar Caín? Sí. ¿Para qué? Para morir de nuevo. ¿En dónde? En el lago de fuego. Entonces, no porque hay dos muertes, Caín está vivo. Caín está muerto. Okay. Pero él va a resucitar para morir de nuevo. Pero no está vivo, pues, en ese trayecto. No, en el trayecto está muerto. Él va a resucitar solamente para morir eternamente ya. ¿Sí? En cambio, el justo Abel, por ejemplo, ¿Abel está muerto? Sí. ¿Va a resucitar Abel para morir de nuevo? No, porque bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Así que los muertos que resucitan en la primera resurrección no van al lago de fuego a morir por segunda vez. Simple es la pregunta, hermano. Siguiente. ¿Cómo se explica Samuel 16:14 que un espíritu malo de parte de Jehová? Muy bien. Hay que tener cuidado con las traducciones bíblicas porque la traducción que tenemos es una traducción de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, el cual simplemente es un castellano muy antiguo, por eso es que hay varias correcciones. El espíritu malo de parte de Jehová quiere decir, por ejemplo, yo les voy a hacer un ejemplo, un espíritu malo de parte de Jehová. Les voy a explicar. Job es tentado, ¿se acuerdan? La pregunta es, Dios tuvo una reunión y en ellos se apareció Satanás, ¿sí o no? Mi pregunta es, ¿a quién le pide permiso? ¿A quién le pide permiso Satanás para ir a traer plaga a Job? ¿A quién le pide permiso? A Dios. ¿Dios se lo concede? Sí, ese se llama un espíritu de parte de Satanás o de parte de Dios. En otras palabras, el espíritu que vino a atormentar allí en Samuel es un espíritu que tuvo el permiso por Dios. No es que Dios se lo envió así, no. Lo permitió. Lo bueno y lo malo, claro. Dios proviene de Dios cuando dices que Él da. Allá tienen la mano extendida, no sé si es que. Ok, sí, para que le demos una oportunidad a ellos. Samuel 6:14, primera de Samuel 16:14. Sí. Ok, siguiente. Pastor Miguel Ángel, lo he escuchado, soy un católico fiel y a nosotros nos han enseñado que en San Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, nos menciona nuestro Padre que todos los muertos fieles, Cristo los resucita. Mateo 27, 52, 53. Mateo 27, Mateo 27, Mateo 27, 52, está hablando del día de primicias. ¿Qué ocurrió? 27, 52, ¿no? Y 53. Ya, muy bien. Voy a responder esta pregunta. El día que Cristo murió, escuchen bien, dice la Biblia que hubo un terremoto. Y muchas tumbas se marcaron. No dice todas las tumbas se marcaron. Dice muchas tumbas se marcaron. ¿Sí? Pero el día que Cristo resucitó, esas tumbas que habían sido marcadas resucitaron. La Biblia dice una muchedumbre. No dice que todos los muertos resucitaron. Miren lo que dice, vamos a leerlo. He aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Verso 52. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Cuando dice y muchos cuerpos, o muchos, la palabra muchos ahí dice que abarcó una cantidad, pero no dice que fueron todos. Entonces,
estos que resucitaron allí fueron un grupo de personas que Dios en su decisión eligió resucitar a aquellos que Él quiso resucitar. ¿Y por qué resucitaron con Él? Porque estaba profetizado en el libro de Levítico capítulo 23 que eso ocurriría el día de las primicias. Miren, el día de las primicias se agarraba un manojo del campo de la gavilla y se llevaba y se mecía en el altar. Solo un poco de gavilla, no todo el campo, un poco, primicias. Y las otras venían después, toda la cosecha. Eso significa de que cuando Cristo resucitó, tenían que resucitar con él un grupo de personas, no todas, solo un grupo. Eso está en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 15. Si quieren, léanlo. Primera de Corintios, el capítulo 15, dice así el verso 23. Hablando de la resurrección, ocurrió así. Pero cada uno en su debido orden. Así resucitaron. Aquí dice, Cristo, hay una coma. Amén. Las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando aquí de 3 resurrecciones que ocurrirían. Cristo resucitó primero y con él ¿quién resucitarían? Las primicias. Ese grupo que resucitaron solo son las primicias. Y cuando habla de las primicias no habla de todo el campo, sino de un pequeño grupo. Así como cuando tú llevabas de todo tu campo una gavilla, esa gavilla de todo el campo representaba que de todos los muertos, un manojo de ellos iba a resucitar con Cristo. Así que Cristo cuando asciende al cielo, Él no asciende al cielo 40 días después de haber resucitado. La primera ascensión de Cristo fue el mismo día que había resucitado. Lo dice el libro de Juan. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Leyeron el libro de Juan? Dice el libro de Juan que cuando Él resucitó, María Magdalena le quiere abrazar a Cristo y Él le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Anda y dile que a mis hermanos que subo a mi Dios y a vuestro Dios, subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Y para qué subió Jesús el día que resucitó? Él ascendió al cielo solo. Ese día que resucitó, Él debía estar a las 9 de la mañana presentando ese grupo de gente que ha levantado en el verdadero templo, donde en el antiguo, cada día de primicias se presentaba ese grupo de gavilla. Ahora Cristo tenía que presentar la verdadera gavilla delante del verdadero cielo. Lo dice Salmos 24 y lo dice Efesios capítulo 4. Lean que dice Efesios capítulo 4, verso número 8, dice lo siguiente. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y le dio regalos a los hombres o dones. Quiere decir que Él llevó a ese grupo cuando subió a lo alto y le dio regalos, dones a los hombres. ¿A cuáles hombres? A esos que se llevó. Ok, pastor. Sí. Entonces, sí resucitaron, pero fue un cierto grupo. Un cierto grupo que es las primicias. La primicia no era todo el terreno, sino una gavilla, una pequeña gavilla. Yo espero, hermano, que nos está viendo, pues haya contestado el pastor su respuesta, su pregunta. Sí, vamos. La masa viene después. Cuando Cristo venga, todos los muertos en Cristo van a resucitar. Ahí viene toda la resurrección. Bien, vamos entonces a una pregunta aquí en pleno. ¿Quiénes? Aquí le damos la oportunidad. Buenas tardes, feliz sábado a todos. Hoy quiero preguntar, es que me gustan mucho las profecías y quiero saber qué diferencia tiene lo simbólico y lo literal. No entendí la pregunta, disculpa, hermanito. ¿Qué diferencia tiene lo simbólico y lo literal? Muy bien, la diferencia de lo simbólico y lo literal es que simbólico es cuando, por ejemplo, dice Apocalipsis, vino una mujer y uno se refiere que no es una mujer, sino es la iglesia. Y literal cuando dice, por ejemplo, entonces, entonces Caín mató a Abel. Sí, que sí lo mató, efectivamente lo mató. Literal quiere decir que es así como se lee, así se entiende. Por ejemplo, Génesis dice, y Dios creó los grandes monstruos marinos, significa
efectivamente a bestias gigantes del mar que Dios creó literal. Pero cuando dice, y salieron, en una versión dice, salió del mar un monstruo, quiere decir, es un poder, una potencia, es símbolo. Símbolo es algo que no es literal, y literal es aquello que es real. Mira, ve, yo aquí estoy literal, y si alguien me pinta ahí por ahí en una caricatura, eso es símbolo, eso es simbólico. La caricatura es simbólico, yo soy literal, o sea, verdad, yo soy como soy, así, literal. Me estás viendo tú literalmente, antes me veías en la red, ¿verdad? Ahí está. Más o menos. Ok, sí. Bueno, última pregunta, porque pues ya pastor también ya tiene rato aquí hablando la palabra de Dios. La última dice, ¿tendría alguna dificultad de hablar sobre el diezmo? Ninguna dificultad tendría. La pregunta era, ¿tiene alguna dificultad de hablar sobre el diezmo? No tengo ninguna dificultad. No tengo ninguna dificultad. Esa es la respuesta. Claro, porque la pregunta es, ¿tienes dificultad de hablar de diezmo? No tengo ninguna dificultad de hablar. Ok. Sí. Una última más para terminar ya este ciclo de preguntas. A ver, hermana. Sí, gracias, pastor. Yo hice la pregunta y hice el planteamiento mal, y sí me gustaría que hablara sobre el diezmo, si es correcto darlo o no. Muy bien. O sea, a mí me gustaría que todos los que estamos aquí supiéramos un poquito más sobre eso. Usted ya tuvo la gentileza de explicarme algo. A mí Muy me bien. gustaría que... Ya, a ver, según las palabras de la Biblia, la pregunta es, ¿de cuál diezmo me estás hablando, hermano? Porque en la Biblia yo encuentro el diezmo antes de la ley, el diezmo en la ley, y si hablamos del diezmo del nuevo pacto, ¿de cuál de estos tres quieres que te hable? Porque si hablamos del diezmo desde antes, durante y después, estaríamos abarcando 2 horas específicamente, o quizás yo quisiera que tu pregunta sea más puntual. Si es válido que en la iglesia se nos pida el diezmo Actualmente. actualmente. Si es válido dar el diezmo, o si lo puedes hacer más profundo de repente. La pregunta quizás tuya puede ser, ¿está mal o está bien que dé el diezmo? ¿O no? ¿Sí? Pues sí. Muy bien. Yo no tengo ningún problema de el dar. De hecho, yo no estoy en contra del que da el diezmo. Lo que estoy en contra en todas las redes sociales que ustedes van a ver es de aquel que dice, la ley está anulada. Bueno, si la ley está anulada, ¿para qué pide diezmo? ¿Me dejo entender? Amén. Entonces, cuando yo digo, ¿para qué le dan el diezmo al pastor? Me refiero a la iglesia evangélica que dice, la ley está anulada. Pues entonces, ¿para qué das el diezmo? ¿Y tú para qué pides el diezmo? Pues sí. Si la ley está anulada. Pues sí. Si la ley está anulada, ¿para qué vas a dar el diezmo? Mi pregunta es esa, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo, no hablo en contra del que da. Yo siempre digo, el que quiere dar, de todo lo que pueda, si quiere de su casa, su carro y todo lo que quiera. Lo que estoy en contra es del ministro que le enseña al pueblo que la ley está anulada, pero al mismo tiempo le pide el diezmo de la ley que él considera anulada. No sé si me dejé entender. Amén. Un poco más. Amén. Ok. ¿Cuántos agradecemos al pastor Miguel Ángel Ortiz? Amén.